Palenque, México. Un reino maya. Un modelo de civilización que duró casi 2000 años antes de ser engullido por la selva. Descubierta hace poco más de 2 siglos, Palenque todavía oculta muchos secretos. Uno en particular intriga a arqueólogos e historiadores por igual. La identidad de una mujer cuyos restos fueron descubiertos en 1994. Es la primera y única mujer maya hallada dentro de un templo. Y la primera enterrada en un sarcófago. El descubrimiento arrojó nueva luz sobre el papel de la mujer en Mesoamérica. Y dio comienzo a una búsqueda épica para descubrir la identidad de la mujer llamada la Reina Roja. El misterio de la Reina Maya. Un velo de misterio rodea la tumba. Ninguna inscripción contenía su nombre. Durante más de una década, la arqueología y la ciencia han trabajado duramente para determinar quién era y por qué se enterró con tanto esplendor. Había pocas pistas, pero un polvo rojo que cubría sus huesos le dio el nombre de la Reina Roja de Palenque. Este enigma atrajo a una nueva generación de arqueólogos que combinaron su disciplina con las nuevas tecnologías usadas en la ciencia forense. Vera Tisler es bioarqueóloga. Contamos solamente con información contextual de muchos tipos que una vez confluyendo podrían indicar con cierta certeza quién era. Ha empleado la extracción de ADN, la datación por radiocarbono y la reconstrucción facial para descubrir quién fue la Reina Roja. Tras seguir un rastro de pistas, unas fruto de estas ciencias y otras escondidas entre los documentos sobre una de las civilizaciones mayas más poderosas, cree que podría haber encontrado la respuesta. La historia moderna de la Reina Roja empieza en 1994. Cuando se descubrieron sus restos, ocultos durante casi 13 siglos, en un sepulcro de piedra caliza, en el centro de un templo de la ciudad de Palenque. Al lado de su tumba de piedra había otros 2 esqueletos. La apertura del sarcófago fue solo el comienzo del viaje. Fanny López supervisó la excavación. La importancia del descubrimiento radica en que es otra tumba de sarcófago, ¿no? Es la segunda tumba de sarcófago encontrada en Palenque y en Mesoamérica en general, ¿no? La importancia también radica en el hecho de que haya sido mujer. Es elevar el rango de la mujer al mismo nivel que podría tener un hombre, ¿no? La identidad de la Reina Roja era incluso más desconcertante para los arqueólogos, debido a la máscara funeraria con la que fue enterrada, diferente a cualquier otra encontrada en una tumba maya. La máscara mortuoria que llevaba la misteriosa Reina Roja, formada por 280 piezas de malaquita, fue solo uno de los muchos tesoros de la tumba. A cargo del yacimiento de Palenque, el arqueólogo Arnoldo González comprendió la importancia de este descubrimiento. Estamos hablando de 1140 piezas, de las cuales la mayor parte es jadeíta. Y bueno, esta cantidad le está dando también un estatus bastante alto al personaje enterrado, ¿no? Pero ni la compleja máscara, ni las joyas encontradas junto a ella, le dijeron a los arqueólogos de quién se trataba. No había jeroglíficos que dijeran su nombre o contaran su historia. Y la riqueza de los objetos encontrados suscitó tantas preguntas como respuestas. Entonces pusieron al frente de la investigación a un destacado antropólogo de México. Aquí se corrió la voz
de que no saben si es hombre o es mujer, pues que vaya a Romano. Y ahí me mandaron a ver aquello. Por principio, cuando uno estudia determinación sexual en esqueletos humanos, hay que hacerlo por comparación. El esqueleto masculino es un poco más rudo, fuerte, pesado que el femenino. El femenino es grácil, delicado. Como digo yo, siempre muy bonito. Así. Y efectivamente, estando completo un esqueleto, lo que hay que ver es la pelvis, porque la pelvis determina mucho el sexo. Y ya lo observé, y sí, las escotaduras ciáticas mayores, muy grandes, muy abiertas, son femeninas. Vera Tisler supo que sería necesario un equipo multidisciplinar para resolver el caso. Para la determinación de la edad de la Reina Roja contamos afortunadamente con el estado de cierre de las suturas craneales, que en su caso ya está avanzado, si no podemos decir por tanto que su edad fisiológica, antropológica más probable rodea la sexta década de vida, entre 50 años y 60 años. Vera trajo a su compañero, el doctor Andrea Cucina, un destacado bioarqueólogo y patólogo forense. Los dientes no son solo 32 pequeños objetos que necesitamos para masticar y más. Los dientes dan una información extremadamente amplia sobre crecimiento, patología, edad, estilo de vida del individuo, alimentación. Entonces, el hecho que por su edad, alrededor de los 50, tenga un nivel de desgaste tan reducido, esto implica una dieta suave, comida procesada, preparada, mayor cantidad de proteínas en comparación con el patrón alimenticio de la gente común. Esto confirma que la Reina Roja era una noble y posiblemente una figura importante en la dinastía de Palenque. Los grabados de mujeres mayas sugieren que desempeñaban un papel importante en la corte real, como madres, hermanas y esposas de reyes. Sus matrimonios con príncipes y reyes cimentaban alianzas entre reinos, y a menudo las nobles desempeñaban un papel clave en la administración de las ciudades. La historia del pasado no es la historia de los hombres, es la historia de mujeres y hombres juntos, y a veces las mujeres son las que cambian el curso de la historia, no los hombres. Se pueden ver escenas de palacios mayas pintadas en cerámica y talladas en piedra, que muestran a mujeres sentadas tras el rey. Están ahí juntos en el trono, recibiendo visitas, aceptando tributos y demás, así que eran poderosas. Poderosas, pero no omnipotentes. En los reinos mayas, la corona casi siempre pasaba de padre a hijo, o al heredero varón más cercano. En un sistema patrilineal, no se ven mujeres entrando en las oficinas reales. Pero en los casi 2000 años de historia maya, hubo algunas raras excepciones. En ocasiones accedían al poder cuando no existían opciones, cuando no existían herederos de sexo masculino. Aquí en Palenque tenemos el caso de varias mujeres poderosas que se colaron en la historia. Puede que Palenque sea raro en ese sentido, porque no se ve lo mismo en otros yacimientos ni en otros reinos. ¿Podría haber sido la mujer que el equipo de arqueólogos llama la Reina Roja una de esas raras excepciones? ¿Una verdadera reina de uno de los reinos más poderosos de Mesoamérica? ¿O fue más bien una figura en la sombra, quizás una esposa real, cuyo deber era producir un heredero? El equipo empezó a buscar a posibles candidatas en la historia documentada de Palenque. La incorporación de Vera Tisler al equipo en 1997 dio un nuevo impulso a la búsqueda de la identidad de la Reina Roja. Estableció vínculos
Entre lo que estaban averiguando a partir de los restos y lo que ya se sabía por la historia de Palenque, incluido el reinado de Pakal el Grande. El descubrimiento de la Reina Roja fue un hallazgo asombroso aquí en Palenque. Es una de las tumbas mayas más ricas encontradas. Y lo único comparable aquí es la tumba de Pakal el Grande. Pakal el Grande fue uno de los reyes mayas más importantes. Ascendió al poder en el siglo VII después de Cristo, tras una devastadora guerra con el reino cercano de Calakmul, y gobernó Palenque durante 70 años. Con Pakal, la influencia y las riquezas del reino crecieron, y encargó algunas de las obras y edificios más extraordinarios de la historia maya. Su tumba, descubierta en los 50, reveló su posición y poder, y proporcionó una referencia con la que comparar un nuevo hallazgo, realizado 40 años más tarde en un templo contiguo. El hecho de haberle enterrado justamente al lado del templo de las inscripciones, el edificio más importante, junto al gobernante más importante de la ciudad, dentro de un sarcófago, que nos habla de un estatus bastante alto. La pirámide de Pakal es el punto central de este lugar. Así que la asociación de la Reina Roja con esa pirámide es parte de esa ecuación, es parte del centro. Las similitudes son muy semejantes, aunque lo de la Reina Roja, vamos a decir, si vale el término, en chiquito comparado con lo de Pakal. Pero también Pakal estaba su féretro bien excavado en una pieza de roca, y todo pintado de rojo, de cinabrio. El cinabrio o sulfuro de mercurio es un mineral tóxico rojo usado como pigmento y cubría tanto el cuerpo de Pakal como el de la Reina Roja. Aquí vemos que los dos cuerpos fueron básicamente embadurnados en este pigmento. En el caso de Hana Pakal, en una serie de aplicaciones sucesivas que intercalaban el uso del cinabrio con otras sustancias. Creo que se usaba para adornar el cadáver, para conferirle vida. Es como la imagen de la sangre. Es el mismo color y los mayas vieron eso. Es el mismo color con el que pintaban sus templos para darles vida. No solo los cuerpos de Pakal el Grande y la Reina Roja estaban cubiertos con varias capas de cinabrio, sino que estaban enterrados en el centro del templo. La combinación de esta forma de tratar el cuerpo con la colocación en el núcleo de una cavidad monolítica llama la atención. Pareciera como si el mismo equipo hubiese estado a cargo de ambos arreglos. Las semejanzas entre ambas sepulturas llevaron a Vera a uno de los principales laboratorios paleoarqueológicos del mundo, en la Universidad de Lakehead, en Thunder Bay, Canadá. Solicitó al jefe de equipo que analizara el ADN de los huesos para determinar si estaban emparentados. Mientras esperaban los resultados, continuaron investigando la historia conocida de Palenque. En el sarcófago de Pakal estaba grabada la historia de su dinastía. Esta historia sugiere al menos una posible candidata que podía ser la Reina Roja. Su nombre era Yolik Nal. Llevó las riendas del poder desde el año 583 al 604. Fue la primera y única mujer que reinó Palenque por nombre propio. Ella fue representada 2 veces en el sarcófago de Pakal, aflorando con árboles frutales dentro de un concepto iconográfico de una imagen sacralizada de esta gran mujer de Palenque. El tiempo ha borrado gran parte de la información para descifrar la sucesión dinástica de Palenque. Pero se cree que Yolik Nal era hija del soberano Kambalam I.
es indudable que la señora Yolignal pertenecía al linaje principal y se consideró que tenía todo el derecho para ejercer el poder dinástico. Puede que hubiera una guerra y Palenque sufriera una derrota que desconocemos. Entonces se habría producido una ruptura en la sucesión normal de los reyes. O puede que hubieran fallecido los herederos varones a principios de la historia de Palenque. Una mujer gobernando un reino maya era muy inusual en el siglo VI. Los líderes de toda la gente, los nobles, estarían principalmente representados por hombres. Así que su corte debía de estar formada por hombres, que formarían su consejo y la informarían a ella. Pero si lo hacían, era porque ella era buena en su papel. A fin de cuentas, las sucesiones dinásticas pueden dar gobernantes incompetentes o excepcionales. Y Yolignal debió de ser una gobernante magnífica. La propia Palenque es la prueba de que Yolignal tenía la capacidad de regir un reino nunca antes gobernado por una mujer. Durante su reinado, la ciudad comenzó a tener un aspecto monumental. Se cree que Palenque se funda sobre el 100 a.C., como una aldea agrícola en la frontera occidental del territorio maya, lo que hoy es el estado mexicano de Chiapas. El reino creció rápido porque abarcaba las tierras más fértiles de la región y abundaba la comida. A finales del siglo VI después de Cristo, durante el reinado de Yolignal, Palenque fue un importante centro de influencia, que se extendía por una zona de 40 kilómetros cuadrados y tenía más de 20.000 habitantes. En el momento en el que Yolignal subió al trono, Palenque era la capital del reino. Había quizás 20 o 30 reinos mayas importantes, pero Palenque era uno de los más importantes de entre todos ellos. Como todos los reinos mayas, puede que Palenque tuviera su ración de grandes matemáticos y astrónomos, que creaban complejos calendarios. Los mayas estaban obsesionados con el tiempo. Eso es algo que la gente dice a menudo, que adoraban al tiempo todo el rato. Puede que eso sea una exageración, pero eran muy conscientes del tiempo como uno de los mecanismos del cosmos. Los calendarios se usaban para adivinar momentos propicios para actividades importantes, desde la cosecha hasta la guerra. La prosperidad trajo tensiones políticas con otras potencias. Rivalidades por el territorio, el comercio y las vías de comunicación que se alargarían décadas. Los mayas no tenían mayor interés en ir a la guerra. Sin embargo, generalmente en ellas se luchaba formando alianzas, de manera que no era un gran gobierno contra todos los demás, sino reinos aliados enfrentándose a otros. Palenque parece que luchaba en guerras con sus propias condiciones y por sus propios intereses. Generalmente se trataba de escuadrones cortos, porque los antiguos mayas no podían mover grandes contingentes en grandes distancias. Generalmente atacaban alguna ciudad cercana con golpes rápidos y directos. Sin duda, Yolignal necesitó todas sus habilidades y recursos, pues la potencia rival más importante de la región tenía la mirada puesta en Palenque. El mayor enemigo de Palenque fue el reino de Calakmul, situado muy hacia el este. A finales del siglo VI, la tensión existente fue en aumento. La primera mujer gobernante de Palenque fue también la primera persona en enfrentarse al enemigo más acérrimo del reino.
Quizás fuese una pionera en el Nuevo Mundo. Yolignal, una mujer, se había convertido en líder del reino maya de Palenque. Pero su reinado no sería sencillo. Paradójicamente, la primera mujer gobernante de Palenque también fue la que le tocó afrontar las mayores dificultades con los vecinos de la ciudad. Concretamente, de un grupo de ciudades, de sitios ubicados hacia el noreste y aliados con Calakmul. Como en las cercanías de Calakmul y en el centro de la región, el terreno agrícola no es tan fértil como aquí. Creemos que Calakmul se expandió hacia el oeste, hacia Palenque, para hacerse con el control de esos recursos. En el año 603 después de Cristo, Calakmul atacó. Para Palenque, los resultados fueron devastadores. Para que las tropas enemigas lograran entrar en una ciudad como Palenque, una ciudadela, que está situada en una posición defensiva, las tropas debieron de sufrir una dura derrota. Entonces, cuando entraron las tropas del enemigo, probablemente estaban dispuestas a profanar los santuarios sagrados, a humillar también a la familia reinante y a intentar doblegarlos. El propio registro histórico de Palenque los describe como tiempos de desesperación. Pero Yolignal y Palenque sobrevivieron. Creo que si queremos comprender cómo una mujer como Yolignal fue gobernante y líder en una época de guerra, solo tenemos que pensar en las mujeres que gobernaron en el mundo moderno como Indira Gandhi o Golda Meir en nuestra propia época. Eso demuestra que las mujeres son muy capaces de gobernar en tiempos de guerra. En el 604, un año tras el ataque de Calakmul a Palenque, muere Yolignal. Durante 20 años gobernó bajo graves amenazas y se fue en un momento fundamental de su historia. Esta mujer puso los cimientos del poder dinástico de Palenque, aunque también debió enfrentar, como cualquier hombre, las dificultades de una sociedad, de una colectividad que estaba en competencia con otras ciudades de los alrededores. ¿Podría haber sido Yolignal la Reina Roja, una mujer que reinó cuando no había hombres para hacerlo? Esto convertiría a la Reina Roja en uno de los hallazgos más significativos. Es una cuestión de fechas. Para datar una cámara funeraria, usan dos líneas de razonamiento: la propia estructura y sus objetos. Cuando excavaron el templo de la Reina Roja, descubrieron que habían pasado por varias fases de construcción en 200 años, desde el 500 hasta el 700 después de Cristo. Lograron establecer que la reina fue enterrada en la segunda fase de la construcción, en el siglo VII. Las cerámicas encontradas junto al sarcófago confirmaron sus conclusiones. Como cualquier obra de arte, cada cerámica tiene un estilo único en cada periodo de tiempo. La cerámica nos acerca un poco, es muy similar en temporalidad y en características a la que fue encontrada en la tumba del Templo de las Inscripciones. Entonces podemos, quizás, como decía yo, acercarnos un poco en ese sentido y poder esto fecharlo a finales del año 600 después de Cristo. Esto sugiere que la tumba de la Reina Roja fue construida de 50 a 100 años después de la muerte de Yolignal, en el 604. Si ella fuera la Reina Roja, sus huesos habrían sido trasladados a la tumba en algún momento mucho después de su muerte. Pero esa era una práctica frecuente en los ritos funerarios mayas. Esto forma parte de las costumbres funerarias que implicaban no solamente el entierro del cuerpo, sino cualquier remoción o manipulación ulterior. No siempre, pero se realizaban estos
actos. Recibimos 3 huesos para analizar. Era una muestra única. Sabíamos que algo no estaba bien en ese material, pero no había ningún indicio de que nos enfrentásemos a ningún problema. La única manera de descubrirlo era datarlo por radiocarbono y ver si había algún problema. La edad resultó ser del 2500 a.C., lo cual no concordaba con las expectativas. Investigando qué podría haber pasado o qué estaba pasando, resultó que la Reina Roja había pasado por algún tipo de proceso o material de conservación, todos derivados del petróleo, y por lo tanto de millones de años. Así que si estaban en los análisis, saldrían fechas demasiado antiguas. Todas las esperanzas de establecer una fecha de la muerte para la Reina Roja residían en los 2 cuerpos encontrados junto a ella. Como sus cuerpos no tenían cinabrio, se pueden datar para revelar cuándo murió la Reina Roja y si es Jol-Ignal. El carbono se encuentra en la naturaleza en 3 formas moleculares. El carbono 14 es su forma más rara y es radiactivo. Cuando un ser vivo muere, deja de absorber carbono y el carbono 14 se descompone formando nitrógeno 14. Tarda 1730 años en descomponerse, la mitad de una muestra de carbono 14. Los científicos pueden establecer la edad de una muestra midiendo la proporción de átomos de carbono 14 que queda. Pero este método tiene un problema. Proporciona una franja de tiempo aproximada. La fecha se pule usando múltiples líneas de razonamiento. Recordad que el carbono 14 es lo que usa el arqueólogo para saber la edad de alguna cosa o hasta cuándo vivió una persona. Puede que haya algún tipo de cerámica que sea conocida por no haber existido hasta un periodo concreto de tiempo. Y si el rango de la datación coincide con él, se podría decir que la datación por radiocarbono se confirma con la cerámica de entonces. Cuando Vera reciba los resultados de la datación por radiocarbono de los esqueletos enterrados con la Reina Roja, los comparará con pruebas ya existentes. Los cuerpos también podrían explicar el mundo en el que vivió la Reina Roja, revelando información sobre los sucesos que llevaron a su muerte y si esas personas fueron sacrificadas antes de ser enterradas junto a ella. Lo mismo fue lo de Pakal, a la entrada de su tumba. Allí estaba un montón de restos óseos, creo que de 5 o 6 personajes. Ser sacrificado junto con el que había sido gobernante, junto con quien había sido alguien importante dentro de la nobleza palencana, era un honor morir junto con ellos. El niño había sido decapitado y a la joven la asesinaron extrayéndole el corazón. El corazón aún latente fue extraído de una persona viva. Y lo quemaron como ofrenda a los dioses. El análisis de Vera de los restos reveló que tras la extracción del corazón, la mujer fue apuñalada repetidamente. Se cree que lo hacían para obtener más sangre que ofrecer a los dioses, o para facilitar el paso de la reina a la otra vida. La Reina Roja vivió en un mundo en el que la religión impregnaba todos los aspectos de la vida diaria, desde el matrimonio hasta la cosecha, e incluso la guerra. La sangre era la argamasa que mantenía unidas sus creencias, y las sangrías se reservaban para las ocasiones especiales.
Los mayas adoraban a más de 160 dioses. El más importante era el dios del maíz, el de la creación. Creían que los dioses habían creado al hombre con maíz para la carne y agua para la sangre. Desde mi punto de vista, los mayas practicaban el sacrificio ritual con moderación. No tenían la costumbre de matar a miles, como los aztecas, que tienen la reputación de haber matado a mucha gente. Para los mayas, el sacrificio representaba la continuidad de la vida. Era esencial para la supervivencia de los humanos y de los dioses. Se creía que los sacrificios les enviaban energías a los seres supremos. La forma de enviarla era quemándola en braseros, generalmente, y así podían subir bajo la forma de humo ligero hacia las deidades. Ellos pensaban que las deidades podían oler, a través del olfato se alimentaban. A cambio, los dioses regalaban a los mayas otro preciado líquido: lluvia, para regar sus campos. En realidad, todas las religiones implican algún tipo de sacrificio. El sacrificio es una ofrenda a los antepasados, al cosmos. Era como un contrato, una reciprocidad entre el mundo de los hombres y el mundo de los dioses, el de las fuerzas de la naturaleza. Los mayas derramaban sangre en todos los acontecimientos importantes. Y tras la muerte de Yol-Ignal, abundarían las ocasiones para ello en Palenque. Desde el principio del siglo VII y durante los siguientes 200 años, el reino rara vez estuvo en paz. La difícil historia de Palenque hace la búsqueda de la identidad de la Reina Roja incluso más compleja. Vera decide analizar un período posterior al reinado de Yol-Ignal. La señora Yol-Ignal murió en el año 604 después de Cristo. A su muerte, aparentemente se volvieron a presentar problemas en la transmisión del poder. Fue sucedida en el trono por Agneolmat. Se cree que era su hijo. Que en la misma época también existía un jerarca muy importante dentro de la dinastía de Palenque, Pakal I. Este oscuro personaje aparece en las inscripciones como un sagrado gobernante de la ciudad, es decir, como el gobernante principal, teniendo el mismo título que Agneolmat. La división del reino pudo ser provocada por el siguiente ataque de Calakmul, en el 611 después de Cristo. Si vinieran ejércitos desde Calakmul hacia Palenque, no creo que la corte maya se hubiera quedado esperando a que llegaran. Quizás la corte de Palenque o una parte de la familia real hubiera abandonado la ciudad al acercarse los ejércitos de Calakmul. Es posible que la dinastía palencana se haya dividido y que una parte de la dinastía se haya asentado en Tortuguero, Tabasco. La otra sección debió haber regresado a la ciudad. Los dos gobernantes, Agneolmat y Haná Pakal I, murieron el mismo año, en el 612. Yo creo que esos hombres fueron capturados y sacrificados por el enemigo, porque los dos murieron el mismo año, antes de producirse el interregno. Un periodo de 3 años en el que el trono de Palenque permaneció vacío. Un periodo de gran riesgo para el reino. A fallecer en el caso de que fuesen demasiados los hijos que nacieran. Aunque no hay registro de por qué Sakpu Ahau no dio a luz a un heredero en los primeros 9 años de matrimonio, hay varias explicaciones. Como en cualquier otra sociedad preantibiótica tradicional, también la mortalidad infantil entre los mayas prehispánicos era bastante elevado cuando la comparamos con las poblaciones modernas.
Pero en el 635, tras 9 años de matrimonio, Sakbu Ahau dio a luz al esperado heredero. El 9 parece haber sido el número de la suerte, ya que 9 años más tarde, en el 644, nació un segundo heredero varón. Los 2 hijos acabaron reinando en Palenque, y se registró el nacimiento de otro niño en el 648. Sin duda, los 3 nacimientos se celebraron con uno de los muchos rituales que realizaban las mujeres de la nobleza. Cuando nacía un nuevo heredero, la madre del gobernante hacía un ceremonial impresionante en el que se perforaba la lengua y también se atravesaba una cuerda a través de la perforación. Este ritual no estaba limitado al nacimiento de un heredero. Se realizaba en otras ocasiones importantes. Las mujeres, por ser las progenitoras de los nuevos gobernantes, tenían una atribución importante. Se pensaba que su sangre de autosacrificio podía hacer que se manifestaran los antepasados. Es decir, ellas eran también un vehículo con el mundo sobrenatural y con las generaciones de gobernantes anteriores. Sakbu Ahau habría tenido que cercenarse otra vez cuando la madre de Pakal, Sakkuk, murió en el 640, 25 años tras ponerlo en el trono. Pakal no llega a reinar hasta que muere Sakkuk. Tenía 30 y tantos. Y hasta ese momento no empezó a construir Palenque tal como lo conocemos. El palacio, sus grandes edificios, fueron construidos en esos pocos años, tras la muerte de Sakkuk. Pakal tenía toda esa energía acumulada. Se volvió loco y se puso a construir los edificios que dieron esplendor a Palenque. El ambicioso proyecto de construcción de Pakal no solo transformó su ciudad, también proclamó su poder. Creo que pasó el tiempo suficiente para que empezaran a acumularse las riquezas del reino y se centralizara su autoridad. Todo se produce en muy poco tiempo. Pakal intentó resolver la crisis dinástica que precedió a su ascensión al trono. Como los anteriores reyes de Palenque, no empleó solo armas, también piedra, en la que presentaría su propia versión de la historia. Toda la historia dinástica de Palenque se escribió a partir del reinado de Pakal II. Sin embargo, hasta la fecha, no hemos encontrado ni un solo fragmento dentro de Palenque que nos indique que existían inscripciones anteriores. Se toma mucho tiempo y muchas molestias en reflejar su conexión con los antiguos reyes de Palenque. Está marcando su linaje como gobernante. Pero no sabemos cuánto hay de verdad. No sabemos cuál era exactamente su conexión familiar con Jolignal, ni con los reyes anteriores. Así que uno se pregunta si tras la conquista de Calakmul, y en ese periodo tan duro de su historia, Pakal tuvo que crear una nueva identidad para la propia Palenque. Y eso es lo que hizo. Pakal escribió 300 años de historia de Palenque casi en solitario. Incluso en la actualidad, los expertos en epigrafía apenas han cuestionado los hechos que él registró. Mientras consolidaba su derecho al trono y aseguraba su futuro, también construyó un reino magnífico para su familia. Los mayas eran grandes arquitectos. Construyeron monumentos y ciudades enormes en sus dominios, todos realizados sin bestias de carga ni hierro e incluso sin la rueda. Y el proyecto de Pakal superaría al del resto de ciudades mayas. Representó el despegue de la capital palencana como el centro político más importante de toda la región. Y como una muestra indudable de este poderío, la ciudad adquirió un aspecto monumental. Cuando centró su atención en el Palacio Real, enterró literalmente el antiguo para crear los cimientos del nuevo.
Entonces construyó un impresionante salón del trono que seguiría siendo blanco, a pesar de que los otros edificios de Palenque eran rojos. Su misma arquitectura y sobre todo todos estos elementos decorativos que lleva, que van a llevar los edificios, las decoraciones de los edificios la van a hacer justamente una ciudad muy característica y muy distinta a otras ciudades mayas de la época. Pacal transformó Palenque en una de las ciudades más impresionantes de la civilización maya. Los mayas rivalizaban entre sí por tener la ciudad más grande, más esplendorosa. La mayoría de las ciudades mayas, desde el preclásico, empezaron a erigir grandes estelas con las imágenes de los reyes, de los ajawops, y se colocaban frente a los templos en las plazas para que todo el pueblo las viera. La innovación de Pacal es figurarse en estos pilares de su palacio. Se esculpía en estuco en cada uno de los pilares en distintos momentos de su vida. Rodeando la residencia real había palacios para los cortesanos. El centro de la ciudad se expandió a medida que fueron añadiendo templos y monumentos. El frenesí de construcción continuó durante el reinado de Pacal. Las ruinas que todavía permanecen dicen mucho sobre su visión y sentido de grandeza. Los enemigos de Palenque veían con envidia cómo crecía y se hacía más poderosa. Entonces, tras 40 años de reinado, la supremacía de Pacal fue desafiada por el antiguo némesis de Palenque, Calakmul. En el 654, los tambores de guerra resonaron otra vez, y Palenque fue atacada. Las batallas posteriores se libraron por poderes. Los fuertes oponentes se enfrentaban a través de sus aliados. Tras 5 años de conflicto, Sakbu Ahau vio cómo su esposo se preparaba para la venganza. Tenía razones para preocuparse. Los reyes mayas no enviaban a sus soldados solos a la batalla. Pacal acompañaría a sus tropas y lucharía a su lado. Si capturaban a un rey en la batalla y tenían la oportunidad de sacrificarlo, probablemente lo harían con mucho cuidado. Lo desmontarían, igual que haríamos nosotros con un arma nuclear. Las guerras mayas eran casi siempre tras la cosecha, y los campesinos se unían como soldados. Los combates eran a corta distancia. Los guerreros usaban lanzas normalmente de menos de 2 metros, que no lanzaban a sus enemigos. Las usaban para ensartarlos. Algunas puntas tenían picos en los bordes que causarían más daños. Los mayas también usaban hachas, garrotes y a veces espadas hechas de sílex u obsidiana. Cuando no se podían acercar a sus oponentes, los soldados usaban un atlatel, un lanzador de lanzas que funcionaba como una onda y era muy preciso. Cuando iban a la guerra se llevaban efigies de sus dioses. Pero estos símbolos también se convertían en botines de guerra, y a menudo el vencedor se apoderaba de ellos y los destruía en una ceremonia. En el año 659, los soldados de Pacal contraatacaron a Calakmul. Primero impusieron su dominio sobre Santa Elena, un reino codiciado por Calakmul, a 95 kilómetros al este de Palenque. Pero se convertiría en una fuente constante de conflictos.
Durante los 4 años siguientes, Palenque fue a la guerra una y otra vez, intentando establecer su poder en la región y aplastar las ambiciones de sus enemigos. Consolidó su influencia derrotando, o al menos sometiendo a 2 reinos vecinos y capturando a los aliados de Calakmul. Casi 50 años después de que su madre le entregara la corona, Pakal se había convertido no solo en un gran constructor, sino también en un guerrero despiadado. Un rey que no solo derrotaba a sus enemigos, también sacrificaba a sus prisioneros. Con su lugar en la historia asegurado, Pakal el Grande, el rey maya más famoso, desvió sus esfuerzos en la construcción a garantizar su inmortalidad. El edificio en su memoria es uno de los monumentos mayas más admirados. Se cree que primero se esculpió una cripta donde se situaría el sarcófago del rey. Y después se construyó una pirámide alrededor. El santuario en lo alto se conectó a la cámara funeraria por unas escaleras internas de 25 metros, selladas con escombros tras su muerte. Cuando se descubrió su tumba, se tardaron 4 años en excavar esos escombros. Tras descubrir a la Reina Roja en Palenque en 1994, las pistas sobre su identidad llevaron sistemáticamente hacia Pakal. Ahora se cree que la construcción de su templo empezó al completarse el monumento a Pakal. Pakal es un gran constructor y yo pienso que corresponde a esas mismas etapas donde se construye este edificio, donde es enterrada la Reina Roja. Tal parece como si la adecuación de la tumba de la Reina Roja después de su deceso o desde antes fue una especie de ensayo en preparación a lo que iba a suceder con el cuerpo del mismo Hanna Pakal. También pensando un poco en que este rey fue el que tal vez estaba a cargo de los arreglos de este personaje. Creo que la ubicación de la tumba de la Reina Roja en un edificio junto a la pirámide de Pakal es la pista más importante que tenemos para identificar quién es. Es un fuerte indicio de que debe haber sido alguien con vínculos familiares con Pakal. Sakbu Ahau no vivió para ver el reino de su marido en su esplendor. Murió en el año 672. Pakal el Grande se reunió con ella 11 años después, tras haber reinado durante casi 70 años. Se volvió tan poderoso y vivió tanto tiempo que la identidad de Palenque se convirtió realmente en la suya y viceversa. En los años siguientes, Palenque se vería a sí mismo como el lugar de Pakal. Sus hijos y nietos consideraban a Pakal la gran figura de la historia de Palenque. ¿La Reina Roja de Palenque se remonta al momento álgido del reino? ¿Es Sakbu Ahau esposa de Pakal el Grande? ¿La Reina Roja? $1.300 años tras su muerte, Vera Tisler y Andrea Cucina practicaron una autopsia a los restos de la Reina Roja. Esta sugería que había tenido hijos, al igual que Sakbu Ahau, la esposa de Pakal el Grande. Analizando toda su dentición, vemos que problemas de patologías orales son numerosos. Hay numerosas situaciones de abscesos, parodontosis, periodontitis. Cuando hay fenómenos de embarazo, parto, el nivel de estrógeno disminuye el flujo salivar y disminuye entonces cuantitativamente y también cualitativamente. Se baja un poco el pH y el pH entonces aumenta la acidez de la boca y esto favorece la actividad bacteriana en los fenómenos de inflamación y de formación de caries.
Pero resulta que la Reina Roja sufría algo más que un dolor de muelas. Bueno, hablando de las enfermedades de la Reina Roja, lo que destaca a primera vista es su osteoporosis tan avanzada, crónica, que ella padeció en vida durante sus últimos años. La osteoporosis provoca que los huesos se vuelvan más débiles y porosos, aumentando el riesgo de fracturas. Normalmente se manifiesta en mujeres en la menopausia, cuando los niveles de estrógenos se reducen radicalmente y los huesos no conservan su densidad. Aunque la osteoporosis afecta más comúnmente a mujeres mayores, también puede desarrollarse antes tras múltiples partos. En algunos estudios que se tienen documentados, se dice que la mujer, cuando está sana y está muy joven, pues tiene las grandes cantidades de calcio como para que el embarazo prácticamente no afecte su organismo. Cuando la mujer ya se embaraza en edades más adultas, puede tener alguna pequeña deficiencia. Estudios recientes nos han mostrado osteoporosis a partir de los 30 años. Si una mujer tiene muchos hijos a edades ya avanzadas, es probable que el desgaste sí le vaya a tener impacto sobre su pelvis y sobre todos sus huesos en general. La osteoporosis de la Reina Roja y el estado de sus dientes sugieren que podría haber sido madre. Pero este no fue el único hecho interesante del estudio. Su cráneo estaba intacto. El agujero de la parte superior del cráneo no fue por un golpe o por el deterioro post-mortem. Es más probable que fuera resultado de la antigua práctica maya del vendado de cabeza. Desde niña, desde recién nacida, le hicieron la deformación cefálica intencional a su cabecita cuando era pequeñita y una tabular oblicua, un aplastamiento de antero-posterior, pero además hay una marca de venda alrededor, que es también parte del atuendo de los aparatos deformatorios de la cabeza. No sabemos en su caso si se relacionó esta práctica biocultural con un adelgazamiento biparietal y al disminuirse esta, se redujo el espesor de su neurocráneo a una laminilla cada vez más delgada y pensamos que se abrió en el centro. Las pruebas sugieren que la abertura en el cráneo podría estar relacionada con su osteoporosis. Vera y sus colegas no creen que esto pudiera provocarle la pérdida de sus capacidades cognitivas ni, lo que es más importante, haberla matado. Pero si estaba protegido con la piel y con las membranas que cubren el cerebro, era muy difícil que ella perdiera muchas de sus actividades. Quizá la discapacidad pudiera ser por dolor, pudo haber sido por limitación a los movimientos, por la osteoporosis generalizada que tuviera en las otras partes del cuerpo, no precisamente en el cráneo. No se puede vincular la causa de la muerte con su osteoporosis, pero podría haber sido un factor contributivo, ya que esta enfermedad acaba provocando fracturas en las vértebras. Sorprendentemente, no se encontraron huesos rotos en el esqueleto. Con esta lesión tan enorme que presenta en el cráneo, por todas las condiciones generales que pudo haber tenido en su momento por la osteoporosis tan severa que tenía, y que esto le pudo haber ocasionado N cosas, ¿no? Como hemorragias cerebrales, no sé, coágulos en el cerebro, y que eso haya sido la causa de muerte principal. Los abscesos también pueden ser causa, decimos, indirecta de muerte, porque la entrada en el círculo sistémico de fenómenos infecciosos, es bacterias, pueden transformarse en septicemia. Y sabemos que antes de la era de los antibióticos, morir por infecciones sistémicas era una cosa bastante común. A pesar de los continuos estudios, la causa de su muerte sigue siendo un misterio. Se sabe que dio a luz varios hijos, igual que Sagbou Ahau. Pero eso está lejos de ser una prueba de que era la esposa del célebre líder Pakal el Grande. Sagbou Ahau no vio cómo sus hijos continuaban el legado de su esposo. El heredero mayor no accedió al trono de su padre hasta los 48 años.
Kambalan II ya era un hombre anciano en términos mayas cuando tomó las riendas. Pero compensó su tardío comienzo y consolidó rápidamente su dominio en la región. También emprendió su proyecto de construcción. Su joya de la corona fue un grupo de 3 templos llamado el Grupo de la Cruz. Kambalan II pasó a la historia de Palenque como el verdadero sucesor de Pakal. Fue un extraordinario constructor y político, y al igual que su padre, un gran general. Derrotó al nuevo enemigo de Palenque, Toniná, y se cree que capturó a su rey. Pero no tuvo un heredero al trono. Este pasó a su hermano, Kanhoy Chitán, que ya tenía 57 años al suceder a su padre y su hermano como rey. Kanhoy Chitán tenía poco tiempo para dejar su huella en Palenque. Tras apenas 7 años de reinado, fue derrotado en batalla y capturado por Toniná. Fue llevado a Palenque y tomado como rehén. Creo que la corte de Palenque se tambaleaba, pero debía de haber una administración en vigor. Toniná habría querido el suministro de tributos que iba de Palenque hasta allí, así que no le convenía desbaratar la corte. Seguro que quisieron aprovecharse de Palenque. Aquí estaban haciendo lo posible para asegurarse de que Kanhoy Chitán pudiera regresar, porque existía esa posibilidad para los reyes mayas que eran capturados, ser liberados. Kanhoy Chitán se liberó de su cautiverio, pero su reinado no duró mucho tras su humillante estancia en Toniná. Murió a los 66 años. Su sobrino, Ajal Monaab, subió al poder y trajo la estabilidad a Palenque. Pero esa estabilidad no duró mucho. Tras 50 años, llegó el principio del fin para Palenque. Pero esta vez sería toda la civilización maya la que caería. Ajal Monaab sería el último gran rey de Palenque. El matrimonio de Sakbu Ahau con Pakal tuvo 3 hijos, y cada uno transformó el reino. Pero, ¿prueba eso que Sakbu Ahau es la reina roja? Vera Tisler lleva mucho preguntándose si la esposa de Pakal podría ser su misterioso esqueleto. Una mujer tan venerada que se enterró con todos los honores. Hace un par de años, Tisler creó una reconstrucción facial en 2 dimensiones, a partir de su cráneo, y la comparó con los grabados de otras dignatarias de Palenque. Aquí vimos que hay muchas similitudes en la orientación y el tamaño de la nariz, ese prognatismo bucal tan pronunciado que ella también lo señala, etcétera, ¿no? Había varios elementos que nos permitieron decir que quien se asemejó más fue la esposa de Pakal, del rey. La reconstrucción facial de la reina roja de Tisler tiene un asombroso parecido con el relieve que representa a Sakbu Ahau. Pero la teoría de Vera depende de la precisión de los relieves de Palenque. El arte de Palenque es extraordinario porque es el único del mundo maya y mesoamericano que yo sepa en el que se puede reconocer a la gente por sus retratos. Los artistas tomaban imágenes de la vida de los reyes, las moldeaban en yeso y las tallaban en piedra. Son tan fieles que podemos ver un rostro que se ha soltado de una pirámide, de una estatua, y reconocer quién es. Los artistas, incluso tras la muerte del rey, podían representarlo a partir de sus retratos. Nuestra reconstrucción facial perseguía finalidades muy específicas, ¿no? La de encontrar una posible identidad de la reina roja, pero no logramos con ella
darle cara a la Reina Roja, lo que ojalá que pudiese realizar o lograr una reconstrucción en 3 dimensiones. Karen Taylor es una destacada artista forense a nivel mundial y ha accedido a usar su talento de otra forma. Asesora del FBI, ha trabajado con el cuerpo de policía de Austin, Texas, ayudando a identificar víctimas de homicidios. Con su ayuda, Vera podría pronto ver la cara de la Reina Roja. El cráneo original es demasiado frágil para usarse en una reconstrucción, así que le hacen un TAC. Los resultados se emplean para crear una réplica en resina y enviársela al taller de Karen. El proceso de recreación empieza con la aplicación de indicadores de profundidad en zonas concretas. Los antropólogos han desarrollado unas tablas con promedios del grosor de los tejidos de diferentes grupos ancestrales como referencia. Una vez aplicados los indicadores, es cuestión de unir los puntos. El propio cráneo proporciona la arquitectura para todas las formas del rostro. Después utiliza una fórmula específica para cada rasgo. Mientras Karen trabaja para darle un rostro a la Reina Roja, Vera recibe una nueva información que le permite reducir su lista de sospechosas. La datación por radiocarbono de Miami, Florida, por fin ha dado resultados. Los 2 acompañantes sacrificiales que nos están arrojando una edad, una probable fecha calibrada entre 540 a 660 la primera víctima y la mujer entre 650 a 780. Eso nos arrojaría una edad combinada entre 620 a 680. Esto es muy significativo en el sentido que podemos dejar afuera cualquier hipótesis que identifique un personaje después o antes de esta fecha. Ahora Vera puede eliminar a una de las aspirantes a la corona de la Reina Roja, Jolignal, la primera gobernante mujer de Palenque, que murió en el 604, al menos de 15 a 70 años antes del periodo indicado por los resultados de la datación del esqueleto. Aún deben esperar por los resultados del ADN mitocondrial para identificar a la Reina Roja. Pero antes, una emocionante revelación espera a Vera Tisler. Ha viajado a Austin, Texas, para ver a la mujer escondida tras la máscara durante siglos. Una mujer ahora desvelada por la artista forense Karen Taylor. Vaya. Asombroso. Puedo verla. Es realmente increíble. Tiene esos rasgos alargados que esperaba por su deformación craneal. Es increíble. Especialmente la parte inferior. Esta parte es prognática. Sí, tiene la boca un poco grande y prognatismo en esta parte. Sí, se parece mucho. Fue particularmente complicado para mí sacar el cuello, porque obviamente con una persona moderna nunca había tenido este tipo de cráneo comprimido y tuve que buscar los indicadores para los músculos de la nuca. Ahora la Reina Roja tiene un rostro y puede que pronto un nombre. Las pruebas de ADN muestran resultados. Han sido necesarios 2 años y muchos intentos de extracción, pero Carney Matheson y su equipo por fin han logrado comparar el ADN de la Reina Roja con el del gran rey Pakal. Vera Tisler conocerá la respuesta a un enigma que la ha llevado desde Palenque, en México, al norte de Canadá.
En estos ejemplos se puede ver que cuando hacemos la secuencia de ADN obtenemos estos picos. Es lo que llamamos electroferograma. Este pico es de color verde, por ejemplo, sería una A, y el de color rojo sería una T. Y si vemos esto, como son dos secuencias, podemos ver las diferencias entre ambas. Lo usamos para identificar los polimorfismos. Una vez identificados, podemos saber si estas secuencias son diferentes o iguales. Aquí tenemos a Pakal y aquí a la reina roja. Y si miras aquí, puedes ver que este pico no se encuentra en esta secuencia. Asombroso, sí. Por lo tanto, tenemos una diferencia. Y como tienen cierta cantidad de polimorfismos, y de hecho están en posiciones diferentes, no pueden estar emparentados por parte de madre. Así que no pueden ser madre e hijo, ni compartir la misma madre. Ese tipo de relación no es posible. Así que queda totalmente descartado. Eso es, sí. Esos dos tipos de relación quedan descartados. Y si no están emparentados, supongo que la posibilidad de que estuvieran casados sería una opción. Básicamente podemos descartar por estos resultados que la reina roja fuera la madre, la abuela o una hermana Así de es, Pakal. ni siquiera una hermana, eso es. Alucinante, eso es importante. Bien, bien, nos alegramos de haber podido ayudarte. Bueno, es emocionante. Los resultados de los análisis de ADN descartan cualquier relación sanguínea entre la reina roja y Pakal el Grande de Palenque. Esto significa que Sakkuk, la madre de Pakal, no podría ser la reina roja. Mediante un proceso de eliminación, parece que la corona de la reina roja pertenece a una sola mujer. Desde 1994, los restos de la reina roja de Palenque han desafiado a arqueólogos y científicos por igual. Pero ahora, tras haber descifrado los relieves en los monumentos y empleado los últimos desarrollos científicos, los investigadores por fin pueden desvelar su identidad. Durante toda esta búsqueda no han faltado mujeres poderosas entre las que elegir. Yolignal, la primera mujer que gobernó Palenque. La datación por radiocarbono sugería que la reina roja murió de 15 a 70 años después de la muerte de Yolignal. Sakkuk, el poder en la sombra que aseguró el trono para su hijo, el rey más importante de Palenque, fue descartada por los isótopos y el ADN mitocondrial. Al final, solo queda una candidata firme. Sakbu Ahau, la esposa de Pakal el Grande y madre de sus 3 hijos, 2 de los cuales se convirtieron en reyes por derecho propio. Igual que la reina roja, Sakbu Ahau vino de fuera de Palenque. Si los epigrafistas están en lo cierto, se casó en el 626. Estaría en la adolescencia, una edad aceptable para una princesa real. Tuvo 3 hijos durante un periodo de 22 años. El último nació cuando tenía 37 años. Esto podría haberle provocado osteoporosis. Cuando murió en el 672, tendría más de 50, coincidiendo con la edad que se calcula tenía la reina roja. Ha sido un estudio exhaustivo. Si no aparece nueva información diciendo lo contrario, Vera Tisler cree que ya tiene un nombre para la reina roja. Sakbu Ahau, esposa de Pakal el Grande, madre de 2 gobernantes y abuela del último gran rey de Palenque. Ahora Vera puede pasar página en un capítulo de la historia de la reina roja. Pero como cualquier buena científica, quiere que se confirmen sus hallazgos. Para identificar sin lugar a duda a la reina roja, necesitaríamos el ADN de cualquiera de sus hijos, Chanmat, Hoichitam o Kanbalam. Esperamos que con los avances en las exploraciones arqueológicas y la identificación de los personajes enterrados podamos pronto tener algún indicio que nos lleve a la identidad de la reina roja.
Al igual que una gran parte del glorioso pasado de Palenque, todavía queda muchísimo por descubrir sobre la Reina Roja. Para Vera Tisler, al igual que para muchos arqueólogos, esta es una búsqueda sin fin. Un siglo tras la muerte de la Reina Roja, Palenque, junto con gran parte de la civilización maya, entró en una decadencia irreversible. Un desastre ecológico, sumado a las guerras y luchas dinásticas, son los supuestos culpables del éxodo maya. La propia Palenque fue abandonada a principios del siglo IX. Después, todos los registros sobre la construcción de grandes monumentos y la continuidad de la gran dinastía se detuvieron, y la jungla avanzó para borrar la identidad de la Reina Roja. Según las inscripciones mayas, la Reina Roja vivió una época sin igual, una época en la que vio su civilización florecer y lograr mucho más que los incas y los aztecas. Vio cómo sus arquitectos y artistas construyeron una de las ciudades más impresionantes de la civilización maya. Una que tendría en su centro más de 1500 edificios, cada uno más maravilloso que el anterior. Vio a su gente ir a la guerra y luchar por la supremacía. Fue testigo de cómo su reino se convertía en una fuerza temible y vio cómo su mundo cambiaba, mientras se sembraban las semillas de su caída en una tierra que los alimentó durante casi 2000 años. Fue la Reina de Palenque. Palenque, México. Un reino maya. Un modelo de civilización que duró casi 2000 años antes de ser engullido por la selva. Descubierta hace poco más de 2 siglos, Palenque todavía oculta muchos secretos. Uno en particular intriga a arqueólogos e historiadores por igual. La identidad de una mujer cuyos restos fueron descubiertos en 1994. Es la primera y única mujer maya hallada dentro de un templo. Y la primera enterrada en un sarcófago. El descubrimiento arrojó nueva luz sobre el papel de la mujer en Mesoamérica. Y dio comienzo a una búsqueda épica para descubrir la identidad de la mujer llamada la Reina Roja. El misterio de la Reina Maya. Un velo de misterio rodea la tumba. Ninguna inscripción contenía su nombre. Durante más de una década, la arqueología y la ciencia han trabajado duramente para determinar quién era y por qué se enterró con tanto esplendor. Había pocas pistas, pero un polvo rojo que cubría sus huesos le dio el nombre de la Reina Roja de Palenque. Este enigma atrajo a una nueva generación de arqueólogos que combinaron su disciplina con las nuevas tecnologías usadas en la ciencia forense. Vera Tisler es bioarqueóloga. Contamos solamente con información contextual de muchos tipos que una vez confluyendo podrían indicar con cierta certeza quién era. Ha empleado la extracción de ADN, la datación por radiocarbono y la reconstrucción facial para descubrir quién fue la Reina Roja. Tras seguir un rastro de pistas, unas fruto de estas ciencias y otras escondidas entre los documentos sobre una de las civilizaciones mayas más poderosas, cree que podría haber encontrado la respuesta. La historia moderna de la Reina Roja empieza en 1994.
Cuando se descubrieron sus restos, ocultos durante casi 13 siglos, en un sepulcro de piedra caliza, en el centro de un templo de la ciudad. Hay que hacerlo por comparación. El esqueleto masculino es un poco más rudo, fuerte, pesado que el femenino. El femenino es grácil, delicado. Como digo yo, siempre muy bonito. Así. Y efectivamente, estando completo un esqueleto, lo que hay que ver es la pelvis, porque la pelvis determina mucho el sexo. Y ya lo observé, y sí, las escotaduras ciáticas mayores, muy grandes, muy abiertas, son femeninas. Vera Tisler supo que sería necesario un equipo multidisciplinar para resolver el caso. Para la determinación de la edad de la Reina Roja contamos afortunadamente con el estado de cierre de las suturas craneales, que en su caso ya está avanzado, si no podemos decir por tanto que su edad fisiológica, antropológica más probable rodea la sexta década de vida, entre 50 años y 60 años. Vera trajo a su compañero, el doctor Andrea Cucina, un destacado bioarqueólogo y patólogo forense. Los dientes no son solo 32 pequeños objetos que necesitamos para masticar y más. Los dientes dan una información extremadamente amplia sobre crecimiento, patología, edad, estilo de vida del individuo, alimentación. Entonces, el hecho que por su edad, alrededor de los 50, tenga un nivel de desgaste tan reducido, esto implica una dieta suave, comida procesada, preparada, mayor cantidad de proteínas en comparación con el patrón alimenticio de la gente común. Esto confirma que la Reina Roja era una noble y posiblemente una figura importante en la dinastía de Palenque. Los grabados de mujeres mayas sugieren que desempeñaban un papel importante en la corte real, como madres, hermanas y esposas de reyes. Sus matrimonios con príncipes y reyes cimentaban alianzas entre reinos, y a menudo las nobles desempeñaban un papel clave en la administración de las ciudades. La historia... Reyes mayas más importantes. Ascendió al poder en el siglo VII después de Cristo, tras una devastadora guerra con el reino cercano de Calakmul, y gobernó Palenque durante 70 años. Con Pakal, la influencia y las riquezas del reino crecieron, y encargó algunas de las obras y edificios más extraordinarios de la historia maya. Su tumba, descubierta en los 50, reveló su posición y poder, y proporcionó una referencia con la que comparar un nuevo hallazgo, realizado 40 años más tarde en un templo contiguo. El hecho de haberla enterrado justamente al lado del templo de las inscripciones, el edificio más importante, junto al gobernante más importante de la ciudad, dentro de un sarcófago, nos habla de un estatus bastante alto. La pirámide de Pakal es el punto central de este lugar. Así que la asociación de la Reina Roja con esa pirámide es parte de esa ecuación, es parte del centro. Las similitudes son muy semejantes, aunque lo de la Reina Roja, vamos a decir, si vale el término, en chiquito comparado con lo de Pakal. Pero también Pakal estaba su féretro bien excavado en una pieza de roca y todo pintado de rojo, de cinabrio. El cinabrio o sulfuro de mercurio es un mineral tóxico rojo usado como pigmento y cubría tanto el cuerpo de Pakal como el de la Reina Roja. Aquí vemos que los dos cuerpos fueron básicamente embadurnados en este pigmento. En el caso de Hana Pakal, en una serie de aplicaciones sucesivas que intercalaban el uso del cinabrio con otras sustancias.
Creo que se usaba para adornar el cadáver, para conferirle vida. Es como la imagen de la sangre. Es el mismo color y los mayas vieron eso. Es el mismo color con el que pintaban sus templos para darles vida. No solo los cuerpos de Pakal el Grande y la Reina Roja estaban cubiertos con varias capas de cinabrio, sino que estaban enterrados en el centro del templo. La combinación de esta forma de tratar el cuerpo con la de Palenque. Al lado de su tumba de piedra había otros 2 esqueletos. La apertura del sarcófago fue solo el comienzo del viaje. Fanny López supervisó la excavación. La importancia del descubrimiento radica en que es otra tumba de sarcófago, ¿no? Es la segunda tumba de sarcófago encontrada en Palenque y en Mesoamérica en general, ¿no? La importancia también radica en el hecho de que haya sido mujer. Es elevar el rango de la mujer al mismo nivel que podría tener un hombre, ¿no? La identidad de la Reina Roja era incluso más desconcertante para los arqueólogos, debido a la máscara funeraria con la que fue enterrada, diferente a cualquier otra encontrada en una tumba maya. La máscara mortuoria que llevaba la misteriosa Reina Roja, formada por 280 piezas de malaquita, fue solo uno de los muchos tesoros de la tumba. A cargo del yacimiento de Palenque, el arqueólogo Arnoldo González comprendió la importancia de este descubrimiento. Estamos hablando de 1140 piezas, de las cuales la mayor parte es jadeíta. Y bueno, esta cantidad le está dando también un estatus bastante alto al personaje enterrado, ¿no? Pero ni la compleja máscara, ni las joyas encontradas junto a ella, le dijeron a los arqueólogos de quién se trataba. No había jeroglíficos que dijeran su nombre o contaran su historia. Y la riqueza de los objetos encontrados suscitó tantas preguntas como respuestas. Entonces pusieron al frente de la investigación a un destacado antropólogo de México. Aquí se corrió la voz de que no saben si es hombre o es mujer. Pues que vaya Romano. Y ahí me mandaron a ver aquello. Por principio, cuando uno estudia determinación sexual en esqueletos humanos... Del pasado no es la historia de los hombres, es la historia de mujeres y hombres juntos. Y a veces, las mujeres son las que cambian el curso de la historia, no los hombres. Se pueden ver escenas de palacios mayas pintadas en cerámica y talladas en piedra, que muestran a mujeres sentadas tras el rey. Están ahí juntos en el trono, recibiendo visitas, aceptando tributos y demás, así que eran poderosas. Poderosas, pero no omnipotentes. En los reinos mayas, la corona casi siempre pasaba de padre a hijo, o al heredero varón más cercano. En un sistema patrilineal, no se ven mujeres entrando en las oficinas reales. Pero en los casi 2000 años de historia maya, hubo algunas raras excepciones. En ocasiones accedían al poder cuando no existían opciones, cuando no existían herederos de sexo masculino. Aquí en Palenque tenemos el caso de varias mujeres poderosas que se colaron en la historia. Puede que Palenque sea raro en ese sentido, porque no se ve lo mismo en otros yacimientos ni en otros reinos. ¿Podría haber sido la mujer que el equipo de arqueólogos llama la Reina Roja una de esas raras excepciones? ¿Una verdadera reina de uno de los reinos más poderosos de Mesoamérica?
¿O fue más bien una figura en la sombra, quizás una esposa real, cuyo deber era producir un heredero? El equipo empezó a buscar a posibles candidatas en la historia documentada de Palenque. La incorporación de Vera Tisler al equipo en 1997 dio un nuevo impulso a la búsqueda de la identidad de la Reina Roja. Estableció vínculos entre lo que estaban averiguando a partir de los restos y lo que ya se sabía por la historia de Palenque, incluido el reinado de Pakal el Grande. El descubrimiento de la Reina Roja fue un hallazgo asombroso aquí en Palenque. Es una de las tumbas mayas más ricas encontradas. Y lo único comparable aquí es la tumba de Pakal el Grande. Pakal el Grande fue uno de los